Este es el trabajo de circuitos, de los tipos de circuitos del equipo 1 del 425, a cargo de la maestra Lemia Manríquez, y a continuación vamos a explicar los tipos de circuitos, las desventajas, y haremos una serie de preguntas donde intentaremos especificar un poco más sobre los tipos de circuitos en paralelo y en serie. Mucho gusto, yo soy Jesús Eduardo Castro Bastida del grupo 425 y hoy les hablaré sobre los circuitos en serie. Un circuito en serie es cuando un dispositivo se conecta a través de su salida, que es decir el negativo, a otro dispositivo a su terminal de entrada. Por eso es el nombre de circuito en serie. Este funciona cuando se acciona con una fuente y de tensión, que esto genera que corra la energía a través del circuito. Las características principales de este circuito en serie es que las terminales se conectan sucesivamente, como ya lo había mencionado. El voltaje total es igual a la suma de los totales individuales y por último la intensidad de esa misma en cualquier parte del circuito. Bueno, ahora les hablaré sobre el circuito paralelo. Es una conexión de dispositivos que sus terminales de salida y de entrada coinciden, y las características principales, como su nombre lo indica, las conexiones están de forma paralelas, tiene dos o más circuitos que van desde la base, el voltaje es el mismo en todas las terminales y la intensidad total es la suma de la intensidad de todas las ramificaciones. Yo les voy a explicar las ventajas y desventajas del circuito en serie. Una de las ventajas es que en este tipo de circuitos solamente existe un solo camino desde la fuente de tensión, o sea la corriente, o a través de cada uno de los elementos de dicho circuito, hasta regresar nuevamente a la fuente. Esto quiere decir, o más bien un ejemplo, cuando se tienen en algún establecimiento conectados muchos focos y dichos focos se activan todos del mismo socket o apagador, como le quieran llamar. Es una de las ventajas, que no ocupas un apagador para cada uno, sino que todos en serie funcionan del mismo apagador. Y la desventaja en este tipo de circuitos es que si alguno de esos componentes llega a fallar, el circuito va a fallar y se verán afectadas todas las líneas del circuito, por lo que en el mismo ejemplo aplicado, al fundirse un foco o al verse afectado algún componente de ese circuito, se van a ver afectados todos los demás componentes, en este caso los focos. Entonces si uno se funde, los demás se van a fundir, y esa es una de las desventajas. A mí me tocó decir las ventajas y desventajas de los circuitos en paralelos o circuito paralelo. La primordial ventaja y las más importantes que tiene el circuito paralelo es que no se le asemeja tanto al circuito en serie, ya que el circuito paralelo mantiene el voltaje igual en todas las cargas. O sea que si una carga lo tiene en 50, la otra va a tener 50, va a ser lo mismo. Pero a diferencia del circuito en serie, que en el circuito en serie, si uno falla, todos van a fallar. En paralelo no. Si una ampolleta decide o tiene un corto y falla, las demás van a seguir funcionando correctamente sin ningún problema. A diferencia del serie, que si una se daña, todas se van a dañar. Siempre en el circuito paralelo, otra de las ventajas es que siempre va a tener el mismo voltaje. Si todas tienen 100, todos van a tener 100 de voltaje. Sin embargo, si esta decide cambiar o aumentar, esta ya es una de las desventajas del circuito en paralelo. Cuando se añaden ramas a un circuito en paralelo, la tensión se iguala a través de todo el circuito. Es decir, el flujo de la corriente debe cambiar para compensar el gasto. O sea, que si un circuito decide cambiar de voltaje, todos los demás tienen que cambiar para poder nivelarse y estar adecuadamente a la rama del circuito que le corresponde. Otra de las desventajas de este circuito es que gasta más energía de lo normal que los circuitos en serie. Muchas gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Carlos David Villalobos Gámez del grupo 425. Les hablaré de las 3 fallas más comunes que hay en los circuitos que a mí me tocaron, que son el paralelo y en serie. La primera es una sobrecarga. Esto normalmente es cuando se añaden cargas de más, como lo dicen, y terminan en un mal funcionamiento y no se terminan por suministrar. El segundo es un cortocircuito. Es cuando hay una baja resistencia de corrientes. Hay 2 tipos de corrientes, que es la directa, que es positivos y negativos, y la alterna, que es protones y neutrones. Al unirse 2 o más líneas de estas 2 corrientes es lo que ocasiona un cortocircuito. Y por último, una pérdida de aislamiento, que es la más común o todos conocemos como un corrientazo. Este corrientazo se debe a los cables, normalmente en cualquier aparato electrodoméstico como una lavadora, licuadora, que es originada por los cables que mandan la corriente, que por el tiempo ya envejecen o simplemente en el ambiente en el que están expuestos, que es lo que lo provoca. Esto es todo por mi parte, muchas gracias. Bueno, soy Alejandro Ponce del grupo 425. Yo les plantearé 5 preguntas acerca de los circuitos paralelos y circuitos en serie. Bueno, la primera pregunta es: ¿cuál es la semejanza que tienen estos circuitos? La semejanza es que los 2 circuitos suministran la energía para así darle la misma corriente a cada componente, y pues también la suministra, o sea, que la guarda y que no la desperdicia para que en un momento importante se vea utilizada. La segunda pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre estos 2 circuitos? Bueno, la diferencia es que el circuito paralelo tiene un diferente alineado al circuito en serie, que hace que tenga una mayor corriente a diferencia del circuito en serie. La tercera pregunta es: ¿cuáles son los circuitos más utilizados? Yo diría que es el paralelo, en este caso en un salón de fiestas, ya que el paralelo lo utilizamos en todo lo cotidiano, y pues en un salón de fiestas sería muy importante, tanto en las luces, en todo lo que es la energía, se utiliza el paralelo. Bueno, la cuarta pregunta es: ¿cuál es la principal función de estos circuitos? Bueno, en el circuito paralelo crea un sistema de potencia mucho más estable y eficiente, y en el circuito en serie suministra a los terminales la misma cantidad de corriente en la misma cantidad, idéntica intensidad. Bueno, y la quinta pregunta sería: ¿cómo se usan en un salón de eventos estos circuitos? Bueno, el circuito en serie va desde la fuente. Este se encarga de que se reparta la misma corriente de energía para todos los componentes, y el paralelo pues hace que le den un mejor uso a la energía, ya por todo el tema de luces, de todo el consumo que se tiene. Y estas serían las 5 preguntas. Gracias. Ha sido todo por nuestra parte. Espero que haya sido de su agrado nuestro trabajo. Debido a las circunstancias que estamos pasando, se nos hace un poco difícil porque no todos contamos con el tiempo o con el solvento, o no todo está a nuestro alcance debido pues que dependemos de nuestros padres. Pero sin embargo hicimos lo mejor que pudimos, y espero que usted avale este proyecto. Sin más que decir por el momento, de parte de todo nuestro equipo queremos decirle que pues que se cuide mucho, y que ojalá y volvamos ya pronto a la prepa y a nuestra vida cotidiana. Muchas gracias.